PowerPoint. Bueno, hola a todos. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno. Sí, perfecto. Vamos hoy a... ha sido un día complicado, se me cayó también internet a mí. Así que... Bueno, cualquier cosa siempre les pido en un segundo. Si cualquier cosa yo me vuelvo a reconectar. Y pensamos que ante algún inconveniente de estos, grabamos la clase, vamos a poner, ¿no es cierto? Por eso mismo vamos a hacer una revisión, es decir, completa de lo que vimos de farmacocinética. Habíamos explicado, ¿no?, que para llegar a esta instancia, ustedes habían visto dentro de los contenidos, en la primera clase, ¿no es cierto?, presentaciones farmacológicas, que ya las conocen, las pueden ir revisando. Luego las vías de administración, que es muy importante porque van a ir relacionando la presentación farmacoadministración. Y de acuerdo a eso, vamos a poder desarrollar el recorrido que hace un fármaco por el organismo. Eso es la farmacocinética, o sea, el movimiento del fármaco por el organismo. Desde dónde ingresa, o sea, de acuerdo a la vía de administración que hemos elegido, hasta cómo se elimina. Ningún fármaco, ninguna sustancia puede permanecer en el organismo, no acumulamos, sino que todo ingresa y todo se va eliminando. Entonces, ese proceso es la farmacocinética. La otra parte de la farmacología, que también vamos a ver, pero con menor intensidad, es la farmacodinámica. Entonces, en este proceso hay dos cosas que tienen que quedar ya desde este momento comprendidas. La cinética es todo lo que nuestro organismo le va a hacer al fármaco cuando éste ingresa. ¿Cómo actúa el organismo contra ese fármaco? Es decir, ir modificándolo. Por ejemplo, si el fármaco, la vía de administración es la vía oral, dijimos que ya la saliva, los jugos digestivos, los jugos intestinales van actuando sobre esa sustancia. Entonces, cuando esto se absorba y pasa a la circulación, no es lo mismo que nosotros vimos en el momento de que ingresa al organismo. Y la farmacodinámica es el mecanismo de acción del fármaco. Es decir, alguna modificación en el sitio donde va a actuar. O sea, después que hace todo el recorrido farmacocinético, un fármaco tiene que llegar a ese sitio donde va a actuar. A eso se le llama farmacodinámica. ¿Cómo vamos a nosotros a determinar? Es decir, ¿cómo vamos a analizar cuando tomamos nosotros o le damos a un paciente o tenemos un paciente a hacer un método diagnóstico? ¿Cuál es el recorrido que hace este fármaco por el organismo? Y tenemos siempre una clasificación, hubo muchas en los distintos capítulos de cinética, hasta que esta, digamos, mnemotecnia que va a ser muy útil para ustedes, porque todo, si yo les digo, en este momento estás tomando una aspirina con un vaso de agua, ustedes dicen, ¿cómo va por mi organismo? ¿Cuál es la cinética? Entonces se trabaja con esta sigla que es LADME, es decir, la liberación, donde se libera esa aspirina, la absorción, donde se absorbe, la distribución, a dónde va a ir ese fármaco, a qué lugares del organismo. El metabolismo, es decir, en qué lugares se metaboliza esa droga que estás tomando, y luego cómo se elimina. Eso es LADME. Siempre vamos a pedir, porque es para un ordenamiento, es decir, haga el LADME, que quiere decir, revise la farmacocinética de esta sustancia o de este fármaco. Acá en este gráfico está muy claro, cómo es, ¿cierto? Empieza con la liberación del fármaco. ¿Y de qué depende la liberación? La liberación depende de la forma farmacéutica que hemos elegido y depende de la vía de administración.
En este caso, este ejercicio del ADME que explicamos acá es, tomamos la vía oral. Yo por vía oral doy un comprimido, por ejemplo, un antibiótico. Esto va a pasar, ¿no es cierto?, a través de la boca, va a sufrir o no modificaciones en la saliva o con algún alimento o con algún líquido que lo estemos, con el cual lo vamos a ingerir. Todo eso va a pasar por la boca, va a ir al esófago, va a ir al estómago. Allí tenemos un gran desafío. ¿Qué nuestro organismo le hace a ese fármaco? El estómago tiene jugos gástricos, tiene neurotransmisor, ¿no es cierto?, como prostaglandinas que protegen las paredes gástricas. Tenemos el ácido clorhídrico, por eso es muy importante en el momento que van a dar el fármaco, es decir, para ver qué transformaciones tiene allí. Cuando llega al intestino delgado a través de la vía oral, allí se va a absorber en cantidades mayores o menores según el fármaco de que se trata. Se absorbe mucho en el intestino delgado, es el órgano por excelencia, porque es el que las puede filtrar más rápidamente y porque tiene una gran longitud. Yo les expliqué que fisiológicamente tiene una gran longitud y una gran cantidad de vellosidades, las cuales allí permanecen activos o se activan todos los mecanismos de absorción para que esa sustancia pase a la circulación. Entonces, la absorción se produce en intestino delgado, en el caso de la vía oral. Si yo doy un medicamento por vía endovenosa, como no va a llegar por intestino, ¿dónde lo estoy poniendo? En la sangre. Entonces, la A de absorción con la vía endovenosa no se cumple, porque yo hago, es la liberación de ese fármaco, o sea, lo inyecto directamente en circulación. Es el único, es decir, la única vía que no cumple con todos los pasos. Entonces, qué hermoso el gato. Entonces, tenemos la absorción a nivel intestinal. Luego ese fármaco se va a distribuir, ¿no? Se va distribuyendo como pasa la circulación. En la circulación sanguínea, un fármaco tampoco va tan libremente, porque ustedes habrán estudiado, y acá venimos todo. En farmacología vamos a trabajar con fisiología, con química, por eso es sumamente integradora y es bueno que ustedes vayan repasando. Lo que yo no les dé bien, ustedes lo repasan de fisiología. Esta distribución, ¿qué vieron ustedes en sangre? Que la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y elementos formes. Tiene sus una serie de proteínas, ¿no? Tiene albúminas y globulinas. Las albúminas y las globulinas, de acuerdo al tamaño de la molécula que tenga el fármaco, los van a captar. Algunas los transportan, después los liberan y otras favorecen o desfavorecen ese transporte de ese fármaco a través de todo el organismo y luego a través de su eliminación. La parte del fármaco que de la sangre pase al hígado, porque va por el sistema intestino, el hígado va a sufrir una serie de transformaciones. Ese paso se llama metabolismo, es la M del ADME. Es lo mismo que biotransformación. El metabolismo se produce en el hígado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la molécula que ha llegado al hígado, de acuerdo a sus características. De acuerdo a eso, se va a acetilar, se va a óxido reducir, o sea, todos los procesos químicos que ustedes vieron que se desarrollan en el hígado, eso va a pasar con estos fármacos. Algunos de ellos van a conjugarse por sus características químicas con ¿qué? Con las sales biliares del hígado. Aquellos que se conjugan con sales biliares no van a volver a la circulación sanguínea biotransformados, sino ¿a dónde van a quedar? Van a ir del depósito a la vesícula biliar y luego se van a derramar directamente en intestino delgado. Esa cantidad de droga que se conjuga con sales biliares, que va a quedar y va a caer en intestino delgado, no vuelve a la sangre, sino de intestino delgado va a pasar a intestino grueso y eso se elimina por materia fecal. ¿Está? Esa pequeña cantidad, solamente aquellos fármacos que se tuvieron este tipo de metabolismo, o sea, de biotransformación. La gran cantidad de biotransformación se hace en la sangre, no con las sales biliares, y en la sangre en el hepatocito, o sea, en
el proceso hepático realmente. ¿Cómo hacen para salir? Porque recuerden que acá no solo llega esa molécula del fármaco que nosotros hemos dado, sino que el hígado está trabajando intensamente en biotransformar que todos los elementos, todos los nutrientes que les llegan, las vitaminas. Si llega algún virus también tiene que activarse, si llega algún tóxico, algún veneno también. Entonces, todo esto tiene que luego eliminarlo. Por eso el hígado debe estar sano. Por eso muchas veces los fármacos dicen, si hay trastornos hepáticos, alguna enfermedad hepática, hay que estar muy atento, porque esto acá se transforma en o lesiona el hígado o esas moléculas no se van a eliminar correctamente biotransformadas. Entonces hay que tener el hígado oxigenado, el hígado sano. ¿Sí? Siempre esto es una indicación del prospecto. Ante un mínimo problema renal, debo observar qué medicamento voy a dar. Si yo tengo un problema hepático, debo estar muy atenta, porque ustedes ven todo lo que se biotransforma. Esas moléculas, para poder salir del hígado e ir limpiándolas, se conjugan. Se conjugan con ácido glucurónico la mayoría. Entonces, una vez que están glucuronizadas, se llama, son eliminadas a la circulación. Allí siguen su recorrido. Muchas de ellas, ya transformadas, van y llegan a algún sitio de acción. No sabemos que van a llegar al sitio de acción que nosotros queremos, o que el organismo necesita. Esto se llama ir a un órgano diana. Es decir, si yo le di una molécula, un medicamento que es liposoluble, va a sufrir todos los procesos de una molécula liposoluble. Y esa molécula es aquella que va a llegar al sistema nervioso central. Porque si yo di un ansiolítico o un tranquilizante, tiene que ser liposoluble. ¿Por qué? Porque tiene que actuar el sistema nervioso central. No va a actuar en el riñón, ni va a actuar en una articulación. Es decir, tiene que ir al sistema nervioso central. Eso sería la afinidad que un fármaco tiene. Todo eso saben de qué depende también, de la presentación farmacéutica, de la estructura química, del proceso fisiológico. Se miren cómo tenemos que relacionarlo, que sufran en el hígado. También muchas veces la biotransformación en algunos fármacos en pequeñas cantidades se puede hacer en otros órganos. O sea que eso ya lo vamos a ver. Para terminar el LATME, debemos eliminar, excretar este medicamento que salga del organismo. Allí terminaríamos la fase de farmacocinética, ¿no? Es decir, esto se va a producir, todo lo que esté en el plasma se va a eliminar por vía renal. Y lo que no, va a tener, entonces, lo que siguió por tubo digestivo en pequeñas cantidades se puede eliminar por materia fecal. Pero cuando estudiemos eliminación, vamos a poder ver que en realidad, si yo les doy un fármaco de tantos miligramos, un poco se va a eliminar. Y que haga todo este proceso del ADME se va a eliminar por vía renal. Pero no va a estar todo en orina, sino que una pequeña cantidad va a estar, se va a eliminar por un fecal. Sí. Disculpe, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Me cuesta escucharla para tomar nota. Bueno, vamos a ver. No, no hay problema. Estaba explicando que la eliminación, ¿no es cierto?, que se hace por vía renal, no es toda la cantidad del fármaco que nosotros hemos dado. Porque si no sería así, yo les doy una aspirina de 500 miligramos y ustedes dirán, bueno, si yo en la orina tengo 500 miligramos, quiere decir que esto me fue muy bien con el fármaco, porque hizo la farmacocinética que dice la profesora, y no es así. Es decir, la eliminación renal es un porcentaje importante. Vamos a decirles exactamente cuánto sería. Pero el resto de droga que no se eliminó por riñón, un poquito puede eliminarse por materia fecal, porque puede haber pasado del intestino delgado al intestino grueso. Si pasó por vía biliar, también va a aparecer en el intestino grueso. Entonces hay que ver la eliminación que se hace por materia fecal o por las heces. Pero si la madre está amamantando, hay muchas drogas que se eliminan por la leche, por eso hay que tener cuidado. Entonces se dice que tiene un poco de eliminación por vía láctea.
Ustedes habrán visto cuando alguien toma un complejo vitamínico B, sobre todo, que dice, qué olor a vitamina que tenés en la piel, o qué olor a remedio que tenés en la piel, porque se elimina por sudor. Entonces, la eliminación es la suma de la eliminación renal, más la eliminación láctea, más la por materia fecal, más la eliminación que se hace por la piel o por el sudor. Algunas hormonas o drogas se eliminan también por saliva, entonces se dice que hay una eliminación salival. Son ínfimas cantidades. Todo eso suma, todo eso va a sumar la eliminación total del fármaco. Ahí terminamos el recorrido farmacocinético. Ahora vamos a revisar un poco. Cuando yo les digo que por intestino pasa todo, hay que tener en cuenta, y ustedes repasen, ¿no?, en fisiología, todos estos mecanismos de absorción. Volvamos a absorción. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción? Es decir, muchas veces cuando damos un fármaco, acá tenemos, si la membrana que tienen que pasar no es la membrana intestinal, por ejemplo, estamos en el alvéolo, porque es una droga que va por vía inhalatoria, puede pasar por un gradiente de difusión. ¿Cómo pasa? Ustedes aspiran y es simplemente de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces allí se dice que pasa por un gradiente de difusión. O sea, ¿cuándo no va a entrar un fármaco por vía inhalatoria al pulmón? Bueno, cuando ese pulmón está inflamado, entonces esa simple difusión no es tan fácil de pasar. En ese caso, se hace pasar con algunas otras sustancias, por ejemplo, con oxígeno, con algunas partículas, para que pueda pasar. Pero los mecanismos que tiene la membrana intestinal, además de eso se suma, ¿no es cierto?, lo que acá vemos como difusión facilitada, que es en un nivel de la membrana intestinal. Y en otros niveles ya, cuando las moléculas no pueden pasar, necesitan transporte activo. El transporte activo tiene la característica que la membrana intestinal tiene que estar sana, porque allí ya se produce una proteína, va a buscar ese fármaco para que pase a través de la membrana, a través de mecanismos energéticos. Y la energía, ¿quién la provee? La energía la provee el ATP que tiene la mitocondria celular. Entonces allí no solo trabaja el retículo endoplásmico con el sistema enzimático, trabajan las mitocondrias con esta energía. Hay consumo de energía. Yo necesito de esa energía para que la proteína pueda transportar. Entonces, todos estos son los mecanismos de absorción que el intestino pone en funcionamiento. Como tiene muchas velocidades, si nosotros estiráramos esas vellosidades, las cortáramos una por una, las vimos y las estiramos en muchos kilómetros de superficie de absorción. Entonces, por eso es muy importante la absorción a nivel del intestino delgado. Es lo mismo que pasa en aquellas drogas que se absorben por la mucosa nasal. Tan pequeña que es la mucosa nasal, pero tienen una gran cantidad de microvellosidades, y esas vellosidades tienen este mecanismo de simple difusión, es decir, de donde hay mayor concentración, que es lo que yo pongo por fuera por la nariz, a cómo va a entrar y va a pasar a través de la mucosa nasal. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo son los mecanismos, es decir, qué pasa en el hígado cuando pasamos a la biotransformación hepática. El hígado pone en funcionamiento todos estos mecanismos. Esto ya estamos avanzando, ¿no?, en farmacocinética. Acá tenemos metabolización, es lo mismo que biotransformación. Entonces, la biotransformación es donde se van a modificar las estructuras, ya sea para que una droga se elimine, siempre se elimina del hígado, o sea, pasa a la circulación general. Y allí en la circulación es distribuida. O no, o hace su recorrido para ser eliminado. Recuerden, constantemente, mientras estemos estudiando farmacología, todo surge siempre por dónde se elimina. ¿Por dónde se elimina eso? ¿Por dónde se elimina ese radiofármaco? ¿Cómo se elimina ese medio de contraste? Porque nada puede quedar en el organismo. Recuerden ustedes que todo lo que ingrese en el plasma, lo que pase por el hígado, tiene que eliminarse por riñón, porque no puede salir por otro lado. Está en la circulación,
el riñón lo va a filtrar. Ya vamos a ver cómo hace el riñón para poder eliminar todo. Pero de todas maneras, muy poca cantidad se elimina por los otros sistemas que yo les estuve diciendo recién. El hígado entonces pone en funcionamiento, de acuerdo a la molécula, a la estructura química de la molécula que entre allí, va a poner en funcionamiento el mecanismo por el cual la va a biotransformar o la va a eliminar. Y muchas veces utiliza una sola fase, es decir, en un solo mecanismo puede pasar esa droga biotransformada a circulación. Pero a veces no puede el hígado, entonces se dice que existe una fase 2, es decir, va a pasar a utilizar otras sustancias, otras enzimas para poder terminar ese proceso, para poder conjugarlo y para que se pueda eliminar y salir del hígado a la circulación. Porque si no, el hígado también se lesiona. En realidad, la mayoría de las sustancias que ingresan a la circulación, ustedes verán acá, los procesos se realizan en el hígado. Pero muchas veces hay drogas que se biotransforman en la piel, cuando la vía de administración ha sido la vía tópica, porque la piel tiene un sistema capilar y después tiene más profundamente una capa lipídica y otro sistema vascular que va a ir arrastrando la droga. Por eso cuando ustedes ponen en presentaciones farmacéuticas, una crema, una pomada en la piel, se dice que se coloca en la piel intacta, porque la piel tiene que ir directamente esa sustancia. Si ustedes la ponen en una piel lesionada, que tiene una ampolla, tiene una abertura, tiene una cicatriz, y allí están poniendo un corticoide, hay mucha cantidad de ese corticoide que puede pasar a la circulación general. Es decir, no va a tener un efecto farmacológico, pero si el tratamiento es una lesión en la piel, que lo van a utilizar varios meses o mucho tiempo, sí se absorbe en cantidad. Entonces ese corticoide puede llegar a la circulación general. Otras drogas, fíjense que existe la placenta. La placenta, que es el órgano que dura tan poco tiempo en el organismo humano, tiene lo mismo que el hígado, todos los mecanismos para conjugar, oxidar, reducir drogas, porque no permite que le pase nada al feto. ¿Qué va a permitir que pase? Y bueno, aquellas drogas que precisamente por su forma farmacéutica se dan a la madre para que pueda tener algún efecto. Y si no, se aplican directamente, es decir, por ejemplo, un corticoide en madre que tiene un gluten sedimatoso, hay que darlo durante todo el embarazo. Entonces, ese corticoide se da en una dosis adecuada porque sabemos que la placenta la va a biotransformar, lo va a eliminar para que pase la menor cantidad posible. Entonces, ¿qué otros órganos pueden también ejercer esto? Por ejemplo, el pulmón. El pulmón, primero con todo aquello que le llega directamente por vía inhalatoria, sobre todo los anestésicos generales, que llegan directamente en grandes concentraciones. Entonces, allí muchos sufren una serie de transformaciones en la circulación alveolar para pasar y cuando llegue ese agente inhalatorio al cerebro pueda producir sueño y ya llegue a transformar. Eso en el pulmón. Pero hay también un sistema donde algunas drogas, como los anestésicos locales, como la lidocaína, sufren una transformación, una parte de ella en un pulmón. Esto se detecta cuando un paciente tiene una lesión muy severa, cuando no tiene un pulmón y tiene una tuberculosis y el otro no funciona ningún mecanismo, a veces aparece una retóxica lidocaína. Es porque la parte de la droga que debía metabolizarse allí, o sea, biotransformarse allí, no lo va a hacer. El hígado es el más, por eso es el más efectivo, el que moviliza todos los mecanismos de biotransformación. Y luego la placenta. El hígado, por eso, tiene del volumen minuto de sanguínea, tiene todos los mecanismos y tiene la mayor cantidad de irrigación, por eso es muy irrigado el hígado, tiene el 25% de todo el gasto, el volumen minuto de nuestra sangre, entonces es muy importante. Eso lo tienen el hígado y el riñón, porque son quienes están activamente trabajando en esto, esa circulación. También
Ya dije que el intestino sufre algunos procesos, muchas sustancias que no se pueden absorber, sufren algunas transformaciones, sobre todo aquellas que están relacionadas con los nutrientes, ¿no? Con los nutrientes intestinales, relacionados con mantener ese equilibrio entre la flora bacteriana intestinal y todo lo que nosotros consumimos. Porque un fármaco es una estructura y estudiada con muchos, digamos, filtros científicos. Luego, la industria farmacéutica lo ha preparado. Ninguna empresa farmacéutica quiere que su medicamento fracase, por lo tanto está sumamente estudiado y preparado para que llegue al intestino, y si es una cápsula, se abra en un lugar, si es un comprimido, se disuelve en la boca. O sea, esto está íntimamente estudiado. Sin embargo, nosotros, el hígado se tiene que encargar de todo aquello que nosotros consumimos, y consumimos muchas cosas que, bueno, que no están suficientemente preparadas. Es decir, una ensalada está suficientemente, es decir, tiene un registro en la limpieza, ¿no es cierto?, en el momento que cortan esa verdura, luego tenemos el transporte, luego la lavamos, la esterilizamos, luego le ponemos vinagre, limón, etcétera, etcétera. Esa es la ensalada que nosotros consumimos, pero muchas veces con esa ensaladita consumimos un montón de bacterias y de gérmenes que deben también hacer todos estos procesos. Entonces, ya saben que la biotransformación, ¿no es cierto?, en el hígado se oxida, se pueden acetilar, se pueden conjugar. Un solo detalle de acetilación del hígado. Cuando ustedes lean, sobre todo cuando hagan traducciones, miren qué importante es saber cómo así un medicamento es acetilado en nuestro organismo. Ese proceso, dice proceso, el 90% se metaboliza, se biotransforma por acetilación. Eso es muy importante saberlo. Entonces ahora van a repasar bien acetilación. El organismo, todos, no somos acetiladores rápidos y otros acetiladores lentos. De acuerdo a eso va a depender y la biotransformación del fármaco que estamos consumiendo. Pero a su vez está íntimamente relacionado con distintas culturas. Por eso, cuando ustedes hacen traducciones y leen un fármaco que en un país nórdico dice provoca reacciones adversas porque no es metabolizado rápidamente, bueno, ellos tienen, los países nórdicos, otro tipo de acetilación por el gran consumo de pescado, no consumen carnes rojas como nosotros. Entonces, ellos tienen un tipo de acetilación que no es la misma que la nuestra. Nosotros somos acetiladores rápidos con nuestra alimentación y, bueno, metabolizamos muchísimos medicamentos, entonces de algunos necesitamos un poquito más de dosis. Dentro de esto, después se conjuga, ¿no es cierto? Y esto va a pasar todo biotransformado. Lo que es muy, muy apasionante, por ahí les quiero decir que es muy importante que ustedes, sobre todo a esta hora de la clase, ustedes tengan un café, no pasa nada, o sea, no voy a poder comer yo, pero si los veo que están comiendo algo rico, no pasa nada, tomando un mate, para que no les dé el sueño, ¿no es cierto? Yo también, antes de hablar, me tomé mis mates y bueno. Pero, entonces, acá termina toda esta parte que sería la biotransformación. Vamos a ver cómo se excreta, ¿no? La excreción es la eliminación del fármaco del organismo. Y acá mismo tienen ustedes detallado las vías de excreción, ¿no? Dice que puede ser por el aire expirado. Aquello que no, por inspiración, muchas veces cuando expiramos sale. Por eso cuando, por ejemplo, ustedes habrán visto, no sé, ahora que hay tantas series médicas, habrán visto, por ejemplo, que cuando se duerme un niño se le pone directamente por sobre la boca una mascarita con un agente inhalatorio, entonces inspira, se duerme, y cuando le retiran la mascarita, le dejas oxígeno solo, expira. Cuando expira sale ya esa sustancia que le provocó esa sedación, ¿no? Entonces, si yo no le vuelvo a poner la mascarita con ese gas, se despierta instantáneamente. Eso es el mecanismo más sencillo, es donde hay mayor difusión, donde hay menos y se elimina. Pero es los menos de los casos, ¿no? Pero puede pasar. Luego tenemos, eso es la eliminación por el aire.
Pero también por el aire a veces se eliminan restos, ¿no es cierto?, de algún metabolismo hepático, como el caso del alcohol. Por eso existen las pipetas para medir la eliminación del alcohol. El alcohol tiene un metabolismo hepático, pero tiene una parte de esa excreción. Entonces ustedes tienen que leer muy bien, cuando quieran leer metabolismo y excreción, leer muy bien lo que es el alcohol, ¿no? Porque el alcohol lo consumimos todo y cuando sabemos bien cómo se metaboliza y cómo se elimina, es muy interesante. No quiero decir que no hay que tomar, se puede tomar más o menos, pero es bueno saberlo, ¿no? Parte de otra sustancia, les dije, que se eliminan por sudor, por la amamantando, por la saliva, las excreciones intestinales, porque el páncreas también elimina el intestino delgado, allí todas sus secreciones, entonces todo esto va a actuar a veces sobre las sustancias que se están absorbiendo. Y el resto se elimina por la orina. La eliminación final de la orina, cuando lean el prospecto, van a leer una palabra que dice clearance, ¿no es cierto?, que quiere decir clarificación, limpieza, o sea, todo el clearance, lo que se elimine del riñón, y se dice, esta droga tiene una eliminación renal, y dice, tiene un clearance del 98%. ¿Qué quiere decir cuando ustedes lean eso? Se quedan tranquilos porque dicen, mi riñón está sano, yo estoy orinando bien, tomo un montón de agua, entonces tomo este medicamento y estoy tranquila, porque el 98% de la clarificación de la eliminación es por el riñón. Si dice, por ejemplo, el clearance renal de esta otra sustancia es de un 40%, ustedes dicen, bueno, entonces no solo depende de mi riñón, se ve que esta sustancia y ven por qué otro lugar se puede eliminar. Esas son las advertencias y esa es la importancia de leer un pequeño, el prospecto es un resumen legal que dice, no dice todo, pero dice qué es lo que tienen que ir ustedes, qué es lo que tienen que ir a leer, estudiar o saber. A veces mi riñón funciona bien cuando me hacen un análisis antes de hacer un fármaco, un medio de contraste, un estudio. Y me han hecho perfectamente y me dicen está perfecto su riñón. Pero si mi patología, cuando me van a hacer un estudio, me puede llegar a alterar ese valor el día antes, porque tengo mucha diarrea, porque tengo hemorragias y pierdo sangre. Ese análisis renal carece de seguridad. Yo tengo que saber, por eso es importantísimo el rol del licenciado en bioimágenes. Ustedes están hablando con el paciente y aunque le traigan los análisis, la historia clínica, cuando ustedes van a hacer el estudio, ustedes dicen, pero si ayer ha vomitado todo el día, este paciente está deshidratado. Basta mirarle la lengua a veces, o la conjuntiva para que estén un poquito deshidratados, o saber si realmente le dieron agua, si hace falta hidratarlo. Es muy importante. La excreción renal. Si fuera tan sencillo, ningún medicamento tendría reacciones adversas, ningún tóxico. Aparte, no existirían prácticamente las intoxicaciones si nuestro riñón pudiera filtrar todo tan rápidamente. Sí. Bueno. Macarena, tenés un micrófono abierto. Vale, entonces, esa eliminación renal, ¿no es cierto? No todo el riñón puede filtrarlo tan rápidamente. ¿Por qué? Por el tamaño de las moléculas, por el gradiente, ¿no es cierto? La cantidad de circulación sanguínea que tiene ese nefrón. Entonces, las moléculas que son pequeñas y que no están conjugadas van a ser eliminadas rápidamente por filtración glomerular. Pero muchas veces el riñón, estas sustancias, vuelven, ¿no es cierto?, en ese sistema renal a circular. Y se dice que son luego secretadas, es decir, hacen un recorrido que está permitido por su estructura química. Y entonces ese sistema la vuelve. ¿Cuándo la secreta a esas partículas? ¿Cuándo las elimina? Y bueno, unos momentos después que ha hecho la filtración primera. Entonces, en forma lenta y en forma estructurada, va eliminando de acuerdo a la estructura molecular por esto. Y aquellas otras moléculas muy grandes, por ejemplo, que tienen un quelato, ya lo van a ver cuando estudien resonancia magnética, cuando estudiemos bien, puede reabsorberlas.
porque el riñón no las puede eliminar y si no, lesiona el riñón. Entonces, esto, de acuerdo a la circulación, las reabsorbe, hacen un recorrido nuevamente por el plasma, vuelven a llegar al riñón y allí el riñón las va a secretar, sí, de acuerdo al tamaño, y si no, las va a filtrar, porque ya están más pequeñas y han hecho este recorrido. O sea, filtración, secreción o reabsorción tubular. Esto es todo lo que ustedes van a tener que ver en riñón. Entonces volvemos a que en fisiología lean bien, ¿no es cierto?, cómo funciona el nefrón, para que ustedes ahí van a poder ir relacionando de acuerdo a la estructura molecular, cómo se va eliminando el fármaco del organismo. Entonces, nada puede quedar en el organismo. Todo se debe eliminar. Lo que no se elimina, bueno, llega a ser tóxico. A veces tóxico para el riñón, a veces tóxico para otro organismo. Y segundo, bueno, muchas veces no provoca ningún daño, pero una molécula en estructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, una droga ácida que puede circular en el plasma, cuando ustedes tomen otro medicamento o tengan que absorber algo, algún nutriente, no lo está absorbiendo. ¿Por qué? Porque está circulando este resto, esta sustancia en el organismo. En realidad, las drogas, los principios activos que ustedes estudiaron, sí están muy estudiados los mecanismos, cómo se filtra, cómo se secreta, pero todo depende depende del paciente, depende del animal, depende. Cada uno tiene una fisiología y una respuesta individual. Por eso, ¿qué es lo que deben saber ustedes? Conocer el fármaco, conocer la cinética, conocer la fisiología, saber cómo se elimina, y luego con todo eso ver qué es lo útil para no dañar. O sea, no hacer daño. De todas maneras, si es una infección severa, ustedes dan un antibiótico, no lo quieran bien, y está con un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso es en la cabeza. Es mucho más preocupante porque puede llegar a alterar un ojo, puede llegar al cerebro. Entonces, todo esto, ese antibiótico, si ustedes no lo saben, no lo conocen, no lo están tomando bien, incluso en tiempo y forma, ¿qué pasa? Esa infección va a proseguir, entonces es grave. Es tan grave que ustedes no lo hagan como que lo indiquen mal, o es tan grave si no tiene un efecto terapéutico. Así que bueno, creo que lo vamos a poder ir viendo y es importante, porque aunque yo les diga que acá cerramos con farmacocinética, les quiero decir una cosa. Cada una de las sustancias que estudiemos, los fármacos, todo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el recorrido cinético, entonces ustedes van a ver cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo luego se va a metabolizar o se va a biotransformar, cómo se va a eliminar y cuándo queda fuera del organismo. Es decir, hacer ese recorrido y saberlo es, bueno, parte de nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, antes de seguir, vamos a dejar algo que les pueda despertar un poco y les vamos a dejar una pequeña tarea para que ustedes, sin demasiado, puedan, digamos, hacerla, ir contestando, ir trabajando. No se los pido yo, se los pide quien está en la imagen, así que para que lo hagan más tranquilos. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos. Y si no, no sé si Eli querés aclarar algo para la próxima tarea. Para la próxima tarea, bueno, esta es la tarea que le vamos a dejar. Va a aparecer en el aula virtual esta misma tarde como actividad y el espacio para que ustedes lo puedan realizar. Sería importante que lo traten de hacer todos, porque esto es parte de la parte práctica, ¿no es cierto? De toda la parte teórica que explicó la doctora. Y es, como ella les dice, muy importante. Cada uno de esos medios de contrastes y radiofármacos que vamos a ver más adelante responden justamente a este recorrido farmacocinético. Y, ¿por qué no? También estaría muy bueno que en ese prospecto que ustedes elijan puedan ver cuál es la farmacodinámica que tiene ese medicamento. Con respecto a los trabajos,
Como les decía antes, todavía no se han terminado de corregir en su totalidad, hemos tenido trabajos muy buenos, muchos de ellos les ha despertado el interés, incluso no solo por medicamentos que consumen ustedes mismos, sino por medicamentos que consumen parte de su familia, para diferentes patologías. Así que me parece excelente que empiecen a investigar y les interese y puedan incorporarlo ya a su vida diaria, ¿no? Esta materia es importante, no solo porque vemos la parte de imágenes, que es la que más nos interesa y nos preocupa conocer a la hora de desarrollar la carrera, ¿no? Pero lo que es importante también es para la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros antes de saber todos estos conocimientos no teníamos idea ni de las reacciones adversas, ni qué sucedía con estas componentes, estas moléculas en nuestro organismo? Así que, bueno, me parece genial que lo vean así y traten de incorporarlo. Bueno, chicos, ahora sí vayan a descansar, ya tienen material de lectura, creo que el aula también ya la van manejando bien. Cualquier cosa nos escriben. ¿Ya? Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao.